Hola a todos, mi nombre es Libardo Serva, soy asistente científico del Centro de Investigaciones de Astronomía. En esta oportunidad hablaremos acerca de los espectros estelares, una breve introducción de cómo ha empezado todo esto. Y bueno, todo comenzó con un simple experimento, hacer pasar la luz a través de un prisma, y fue Isaac Newton el que hizo esto. Ya habíamos demostrado que la luz blanca se descompone en un arco iris de colores, lo que conocemos como el espectro visible. Pero en 1802 el científico inglés William Wollaston notó algo extraño. En ese arco iris solar aparecían líneas oscuras, como si faltaran ciertos colores. El estudio de las líneas espectrales es un ejemplo paradigmático de cómo la ciencia se construye mediante la acumulación de observaciones, la formulación de teorías y la colaboración entre disciplinas. Este proceso, que comenzó como simples observaciones y culminó en las leyes fundamentales de la astrofísica, ilustra la naturaleza evolutiva del conocimiento científico. En el siglo XIX, Auguste Comte afirmó que jamás conoceríamos la composición química de las estrellas, reflejando los límites percibidos por la ciencia de su época. Sin embargo, esta idea fue desafiada por observaciones empíricas. William Wollaston y Joseph Fraunhofer descubrieron líneas oscuras en el espectro solar, conocidas hoy en día como las líneas de Fraunhofer. Estas líneas, causadas por la absorción de la luz a las longitudes de ondas específicas, fueron las primeras evidencias de que la luz estelar podía revelar la composición química de los astros. Fraunhofer, al identificar una línea correspondiente al sodio, sentó la base de la espectroscopía, una herramienta que transformaría la astronomía. Este recorrido muestra cómo la ciencia avanza desde la observación hasta la teoría, y desde la duda hasta la certeza. Las líneas espectrales, inicialmente un misterio, se convirtieron en un lenguaje mediante el cual el universo revela su secreto. La colaboración entre científicos de distintas áreas y la persistencia en la investigación fueron clave para superar los límites imaginados por Comte, el que nos decía que no íbamos a saber nada más de las estrellas, demostrando así que el conocimiento científico es siempre provisional y en constante expansión. Acá en esta lámina podemos observar una serie de colores, lo que llamamos el espectro visible. Hay otra banda un poco más abajo que tiene ciertas líneas de colores, y el de que está un poco más abajo, este que tenemos acá, tenemos algunas líneas negras. Más adelante vamos a definir qué significado tiene todo esto. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Nosotros vemos esto que está acá, a lo que llamamos el espectro visible. Y es que los humanos solo ven un pequeño rango del espectro electromagnético, que va desde los 400 nanómetros hasta los 700 nanómetros aproximadamente. Es lo que conocemos como el espectro visible. Y este espectro visible representa el 0.003% del espectro total. Entonces puede notar que el ojo es prácticamente ciego a todo el universo. Por eso hemos desarrollado o se ha desarrollado tecnologías como tenemos acá. Acá tenemos todo el espectro visible que va desde los 400 nanómetros, desde el ultravioleta, hasta los 700 nanómetros, hasta el infrarrojo cercano. Y vemos que solamente abarca este pedacito el espectro electromagnético. Esto que tenemos acá, estas imágenes, son dos telescopios espaciales. Tenemos el James Webb, que observa en un rango desde los 700 nanómetros hasta 1 milímetro, es decir, en el infrarrojo. Y acá tenemos otro telescopio espacial que es el AstroSat, es un telescopio indio, y este observa en longitudes de onda que van desde los 300 nanómetros, desde el ultravioleta, hasta los 130 nanómetros. Esto con la finalidad de observar estrellas binarias y núcleos galácticos. Bueno, para entender un poco más acerca de todo esto, tenemos que hablar un poco de la naturaleza de la luz. Pero empecemos con Newton. En el año 1666, como ya lo hemos visto en algunas clases anteriores, es el primero que trata de estudiar los fenómenos ópticos como tal. Entonces, la luz es una forma de energía que viaja por el espacio. Aunque la vemos como el brillo del sol
o los colores del arco iris, en realidad es parte de algo más grande. El espectro electromagnético, este espectro, incluye desde las ondas de radio, como la que usan los celulares, hasta los rayos X, como la que usan los aparatos para tomar las radiografías. Y la luz visible, lo que nuestros ojos captan, es solo una pequeña porción de este espectro, que va, como lo dije anteriormente, desde el ultravioleta, desde los 400 nanómetros, hasta el infrarrojo, hasta el rojo, que va a unas longitudes aproximadas de 700 nanómetros. Pero además solamente no es esto, la luz no solamente es una onda, sino además tiene una dualidad, que es la dualidad onda-partícula. ¿Qué es la luz? ¿Es una onda o es una partícula? Y bueno, son las dos cosas. La luz tiene un comportamiento sorprendente. A veces actúa como ondas, como las olas del mar, y otras como partículas, como pequeñas bolitas de energía que llamamos fotones. Como onda, la luz se propaga en forma de vibraciones eléctricas y magnéticas. Por eso lo llamamos ondas electromagnéticas. Esto explica por qué la luz se refracta al pasar del aire al agua, como cuando un lápiz se ve que se dobla cuando está dentro de un vaso de agua. O forma patrones de interferencia, como los colores en una burbuja de jabón. Como partícula, cada fotón lleva un paquete de energía. Por ejemplo, la luz ultravioleta del sol nos quema la piel porque estos fotones son más energéticos que la luz visible. Vamos a estudiar un poco acerca de los aspectos o las características de una onda. Entonces, acá tenemos una pequeña ilustración. Acá tenemos un resorte, un péndulo de resorte, que al estirar un poco esta masa que tenemos en el resorte, él va a oscilar. Y si pongo un papel detrás de este péndulo de resorte, me va a graficar esta longitud de onda que tenemos acá. Ya que tenemos dos características fundamentales de una onda, que es la amplitud, que va desde su estado de equilibrio hasta el máximo que puede llegar, y la longitud de onda, que va desde dos valles consecutivos. A través de esto podemos estudiar lo que es la frecuencia, que no es más que esta relación matemática, que es 1 sobre el periodo. ¿Cuántas oscilaciones hace por segundo? Y está dado en unidades de Hertz. Tenemos también la velocidad, que podemos hallar como la distancia, que sería la longitud de onda, entre el tiempo, en este caso, que sería el periodo. Y acá tenemos la velocidad, va a ser igual a la longitud de onda por la frecuencia. Entonces, vamos a hacer una pequeña evaluación de lo que hemos aprendido hasta ahora. Y tenemos el siguiente ejemplo. Comprobando lo aprendido. Una estrella de neutrones tiene una frecuencia de 189 ciclos por segundo. ¿Cuál es su periodo? La manera de hacer este ejercicio es aplicando las ecuaciones que fueron descritas en la lámina anterior, que son frecuencia va a ser igual a 1 sobre el periodo, esto va a estar en unidades de Hertz, pero tenemos la frecuencia, ¿qué nos están diciendo? De que tiene 189 ciclos por segundo. Simplemente hacemos un despeje donde el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia, sustituyendo los valores, nos da 0.05291 segundos, aproximadamente 0.0053 segundos. Por tal modo sería la opción B. Teniendo claro esto, vamos a hablar un poco de qué pasó luego de Sir Isaac Newton. Aparecen dos señores bastante importantes, como lo son Maxwell, con el desarrollo de la teoría del electromagnetismo. Demostró matemáticamente que la luz es una onda electromagnética
y predijo que deberían existir ondas electromagnéticas en todas las longitudes de onda, no solamente en el visible, no solamente en ese rango desde los 400 nanómetros hasta los 700 nanómetros. Y en 1900 aparece también el señor Max Planck, este que tenemos acá, y resolvió el misterio de la radiación de cuerpo negro, proponiendo una idea bastante radical para la época, que la energía no es continua, sino que se emite en paquetes discretos llamados cuantos. Entonces, ¿qué podemos decir de las ondas electromagnéticas? Bueno, que a mayores longitud tiene menor energía y a longitudes más cortas, mayor energía. Entonces, finalmente tenemos la radiación electromagnética y el espectro electromagnético, donde notamos, como lo he repetido varias veces ya desde el comienzo de esta presentación, el espectro visible, que va desde el ultravioleta con longitudes de onda de los 400 nanómetros hasta el infrarrojo de 700 nanómetros. Y vemos acá la pequeña porción que representa, que es el 0.003%. En el infrarrojo tenemos luego las ondas de microondas, las de radio y las frecuencias extremadamente bajas. También tenemos en esta imagen las longitudes de onda y a las frecuencias que corresponde a cada longitud de onda. Tenemos acá los rayos X por el lado del ultravioleta, rayos gamma y los rayos cósmicos. ¿Qué longitudes de onda o qué puedo observar desde el espacio? No todas las longitudes de onda del espectro electromagnético nos llega a la Tierra. Entonces, la atmósfera de la Tierra y la radiación electromagnética nos muestra esta gráfica de qué longitudes de onda logra atravesar la atmósfera de la Tierra, ya que el vapor de agua bloquea los rayos X, los rayos ultravioleta, los rayos gamma. Acá notamos que solamente pasa el espectro visible, que va desde los 400 nanómetros hasta los 700 nanómetros. Acá tenemos un telescopio. Luego acá tenemos la opacidad de la atmósfera, no deja pasar todas estas longitudes. Acá tampoco. Y luego tenemos las longitudes de onda de radio, que sí logran atravesar la atmósfera de la Tierra. Por eso tenemos los radiotelescopios. Entonces, comprobando un poco lo aprendido. ¿Cuál es el mejor lugar para observar el cielo con un telescopio infrarrojo? Opción A. Desde el Observatorio Astronómico Nacional Llano del Hato, desde el espacio, desde las costas venezolanas o desde la Gran Sabana. La respuesta es simple. Desde el espacio, ya que las longitudes de onda del infrarrojo no logran atravesar la atmósfera de la Tierra. Recordemos el gráfico, tenemos acá, esto sería las longitudes del infrarrojo. Por eso es necesario crear los telescopios espaciales, desde los que observan desde el espacio como tal. Por lo tanto, la opción correcta es la opción B. Hay dos conceptos importantes que tenemos que tomar en consideración en la astronomía, que son la diferencia entre calor y temperatura. Lo solemos confundir estos dos conceptos, pero la temperatura es la medida de energía cinética promedio de las partículas en una sustancia, mientras que el calor es la transferencia de energía térmica entre objetos debido a una diferencia de temperatura. En resumen, la temperatura indica qué tan caliente o fría está algo, y el calor es la energía que se mueve de un objeto a otro. La temperatura es una propiedad del objeto, mientras que el calor es la energía en tránsito que fluye entre objetos con diferentes temperaturas. Bueno, esto es necesario para definir lo que es la radiación de cuerpo negro.
La radiación de cuerpo negro es un concepto fundamental en la física, especialmente en la mecánica cuántica, donde ayudó a resolver la catástrofe ultravioleta y a establecer los fundamentos de la teoría cuántica. Recordemos que es un cuerpo negro. Es un concepto idealizado en física, no un objeto físico real. Este absorbe toda la radiación que incide sobre él, sin reflejar ni transmitir ninguna parte. Es decir, es un emisor perfecto de radiación térmica cuando está a una temperatura superior al cero absoluto. Ejemplos aproximados de cuerpo negro en la naturaleza pueden ser estrellas, objetos incandescentes o incluso el fondo cósmico de microondas. La radiación emitida por un cuerpo negro se conoce como la radiación de cuerpo negro, en equilibrio con su entorno. El espectro de la radiación de cuerpo negro depende únicamente de la temperatura del cuerpo y no de su composición. La distribución de energía del espectro de la radiación de cuerpo negro sigue la ley de Planck, que predice la cantidad de energía emitida en cada longitud de onda. A medida que la temperatura aumenta, la cantidad total de energía emitida aumenta y el pico del espectro se desplaza hacia longitudes de onda más cortas. Y es lo que tenemos acá en esta gráfica. Vemos que a medida que las longitudes de ondas son más cortas, va a tener mayor temperatura, es decir, más energía hay. Acá en esta gráfica tenemos dos curvas, esta que está acá, que está a una longitud de onda de 0.386 micras, a una temperatura de 7500 Kelvin. Es decir, esta estrella a 7500 Kelvin emite en el ultravioleta. Y también tenemos una estrella acá en esta curva gris. Tenemos esta curva a 5900 Kelvin y vemos que su máximo de longitud de onda está más o menos en el color verde. Esto nos ayuda luego con la ley de Beam a determinar la temperatura de una estrella, sabiendo al máximo de longitud de onda a la que emite. Entonces, tenemos acá la ecuación longitud de onda máxima por la temperatura nos da esta constante, 2.898 por 10 a la 6 nanómetros por Kelvin. Entonces, despejando acá la longitud de onda máxima, pasamos la temperatura al denominador y nos da esta expresión que tenemos acá. Entonces, luego de la ley de Beam, vamos a hablar un poco acerca de la ley de Stefan Boltzmann. Entonces, tenemos esa serie de ecuaciones y sabemos que la ley de Stefan Boltzmann establece que la energía total que emite un objeto caliente, como una estrella, un metal rojo vivo o incluso el Sol, en forma de radiación térmica, es proporcional a la cuarta potencia de su temperatura absoluta. Esto medido en Kelvin. Esto significa que si, por ejemplo, duplicas la temperatura de un objeto de 1000 Kelvin a 2000 Kelvin, su energía radiada no se duplica, sino que se multiplica por 16. En astronomía, esta ley explica por qué las estrellas azules, que tienen una temperatura aproximadamente de 25.000 Kelvin, son increíblemente más brillantes que las rojas, que tienen una temperatura aproximada de 3000 Kelvin, y permite calcular la temperatura de los astros lejanos, midiendo la energía que nos llega de ellos. La ecuación, esta que está acá, la energía igual a la constante de Stefan-Boltzmann, por el área por la temperatura efectiva elevado a la 4. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio evaluando lo aprendido hasta ahora. Entonces, el ejercicio nos dice lo siguiente. Sean dos estrellas A y B
La estrella A tiene una temperatura superficial de 5000 Kelvin y la estrella B de 15000 Kelvin. Ambas estrellas tienen el mismo radio. La energía emitida cada segundo por metro cuadrado de la estrella B es tantas veces mayor que la energía emitida por la estrella A. ¿Qué ecuación creen ustedes que debemos utilizar? Entonces, tenemos la ley de Stefan-Boltzmann que nos dice que la energía va a ser igual a la constante de Stefan-Boltzmann por el área por la temperatura efectiva elevado a la 4. Tenemos que hacer una relación entre la energía de la estrella B que tiene una temperatura de 15000 Kelvin entre la temperatura de la estrella A que tiene una temperatura de 5000 Kelvin. Entonces hacemos el siguiente cociente que tenemos acá. Debido a que las estrellas tienen el mismo radio, el área de ambas estrellas va a ser el mismo, de modo que se me van estas áreas y la constante, quedando solamente el cociente de la temperatura de la estrella B entre la temperatura de la estrella A. Esta relación nos da 3 elevado a la 4 y esto nos da igual a 81 veces mayor. De modo que la opción correcta es la opción D. El índice de color. El índice de color es una medida que se utiliza para determinar el color de un objeto, especialmente en astronomía para indicar la temperatura de una estrella. En astronomía se calcula como la diferencia de magnitudes, relacionada logarítmicamente con la intensidad. En dos longitudes de ondas diferentes, un índice de color de bajo color indica un objeto más azul o más caliente, mientras que un índice de color alto indica un objeto más rojo. Entonces, es lo que tenemos para tener propiedades de las estrellas. Y esto lo hacemos utilizando los filtros. En este caso estamos poniendo los filtros U, B, V, que me indican el U ultravioleta, B el azul y V el visual. Y estos, cada uno de ellos, observa en ciertas longitudes de onda. En el caso de el U, tendríamos la máxima eficiencia para una longitud de onda de 365 nanómetros y con un ancho de banda efectivo de 68 nanómetros. Para el caso del B, el azul, es de 440 nanómetros y un ancho efectivo de 98 nanómetros. Y para el V tenemos una longitud de onda de 550 nanómetros y una banda efectiva de 89 nanómetros. Entonces, gráficamente, ¿qué nos dice eso? Tenemos acá cómo es la respuesta de este sistema fotométrico, el UV. Tenemos acá, entonces, nos indica que para 365 nanómetros es la máxima longitud de onda que está acá. Y con un ancho de banda efectivo de 68 nanómetros. Para el B, la máxima longitud de onda, el máximo, corresponde a los 440 nanómetros y para el V, 550 nanómetros. Una banda de ancho efectivo de 89 nanómetros. ¿Y qué estamos notando acá? En este gráfico, aparte, tenemos en el eje X, lo que olvidé mencionarles, la longitud de onda en función de la sensibilidad del filtro. Entonces, el rango que tenemos acá va desde los 300 nanómetros y a 700 nanómetros aproximadamente. Aunque ya en esta zona la efectividad es bastante baja. Entonces, la efectividad de este filtro iría aproximadamente un poco más de los 600 nanómetros. ¿Pero a qué rango se parece esto? Bueno, acá lo tenemos, desde los 400 nanómetros hasta los 700 nanómetros. Acá no logran ver porque está la cámara un
puesta allí. Además de eso, ¿qué nos dice el índice de color? El índice de color es la diferencia entre dos magnitudes tomadas tanto en el filtro U como en el filtro B del azul o del visual menos el azul. Entonces nos da una medida relativa del flujo que emite una estrella en dos longitudes de ondas distintas. Está relacionado con la temperatura superficial estelar, debido a la forma del espectro de cuerpo negro. En términos generales, las estrellas calientes azules emiten más longitudes de ondas cortas, las que se acercan más a las longitudes de onda de los 400 nanómetros, es decir, en la parte del violeta del espectro, y tienen índices de colores pequeños o negativos, mientras las estrellas frías, que son las estrellas rojas, emiten longitudes de ondas más largas, más grandes, que se acercan a los 700 nanómetros. Y por lo general su índice de color, su índice de color son positivos. Un ejemplo de esto tenemos: Sirius es la estrella que aparece más brillante en el cielo. Tiene magnitudes aparentes en el filtro U, filtro B, en el filtro V, de U menos 1.47, en el azul, que es el B, menos 1.43, y en el visual, que es el B, menos 1.44. Por lo tanto, para Sirius, el índice de color está dado por, tenemos esa operación matemática que nos da para U menos B menos 0.04 y para B menos U nos da 0. Además, sabemos que Sirius tiene una temperatura efectiva de 9970 Kelvin, así que podemos calcular el máximo de la longitud de onda a la que emite. Haciendo la operación o el cálculo a través de la ley de Wien, nos da que la longitud máxima corresponde a 292.43 nanómetros. También podemos calcular el flujo que emite la estrella Sirius mediante la ley de Stefan-Boltzmann, mediante la siguiente ecuación. De modo que tenemos sigma, que es la constante, sustituyendo nos da 546.86 por 10 a la 9 ergios sobre segundo por centímetro cuadrado. Ese sería el flujo que emite la estrella Sirius. A continuación les hablará mi compañero Carlos Jaime, que ahondará un poco más acerca de los espectros estelares. Bien, buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Jaimes, asistente científico del Centro de Investigaciones de Astronomía. Y bueno, seguiremos hablando un poco sobre esta rama interesante de la astronomía, que es la espectroscopía estelar. Para entender la espectroscopía estelar, vamos a mencionar un poco lo que es el concepto de los espectros estelares. Particularmente, un espectro es la representación de la distribución de radiación emitida o absorbida por un objeto en función de la longitud de onda o la frecuencia. El espectro estelar describe cómo varía la intensidad de luz por una estrella o cualquier otro objeto astronómico en diferentes longitudes de onda del espectro electromagnético. Hay tres tipos de espectros que comúnmente se estudia, se analiza mucho a nivel de astronomía, en los cuales son el espectro continuo, el espectro de absorción, el espectro de emisión. El espectro continuo es un espectro que contiene todas las longitudes de onda dentro de un rango dado sin ningún tipo de interrupción. Como pueden observar en la presentación, tenemos un esquema de cómo está representado un espectro continuo. Muchas personas pueden asumir esto muy similar a lo que los colores del arco iris, por ejemplo. También tenemos lo que es el espectro de absorción,
Particularmente el espectro de absorción representa lo que son las líneas oscuras de un espectro continuo, es decir, son aquellas líneas que separan a distintos colores de dicho espectro, ¿ok? Y se produce cuando la luz de un objeto con un espectro continuo pasa a través, en este caso, de un gas más frío. Y por último tenemos lo que son los espectros de emisión, que particularmente muestran líneas brillantes en distintas longitudes de ondas específicas superpuestas sobre un fondo oscuro. Bien, tenemos a continuación, son de distintos tipos espectros de emisión de distintos elementos conocidos, por ejemplo, el hidrógeno, el sodio, el helio, el neón y mercurio. Cada uno de estos elementos tiene, llamarlo así, de alguna manera está estandarizada una línea de espectro de emisión eh, a las cuales nos sirven como patrones de referencia para el momento de analizar espectros estelares. A continuación, acá tenemos una pequeña representación de los distintos elementos de la tabla periódica, particularmente un GIF interesante, donde al clicar cualquier elemento, tenemos el espectro continuo, digamos, esta es parte que tenemos por acá, y tenemos los espectros de absorción correspondientes a cada elemento. Por acá se encuentra el enlace donde se pueden utilizar esta herramienta muy interesante, en la cual nos brinda muchísima información y en la cual podemos hacer las respectivas comparaciones. Lo que tenemos acá en la siguiente presentación es un tipo de espectro, en este caso el elemento del sodio, lo que se conoce como un doblete, ¿ok? Una representación muy singular para este tipo de espectro. Fíjense que sobre esta tenemos el espectro continuo, ¿ok? Y estas líneas negras que podemos representar acá es donde particularmente tenemos el doblete de sodio, la línea de emisión de sodio. Todo representa, particularmente se puede observar mucho lo que son las lámparas. Bueno, estamos trabajando para analizar distintos tipos de espectro, ¿okay? Y la idea de todo esto, o sea, de entender la espectroscopía estelar, o sea, lo que es entender las líneas de emisión, de absorción y las líneas continuas, corresponde a entender, ¿okay?, la estructura estelar. Lo que tenemos, la representación a continuación que tenemos acá, el diagrama HR. Este tipo de diagrama nos brinda, nos ha ayudado, nos ha proporcionado muchísima información en la cual tenemos, ¿okay?, una clasificación estelar, o sea, cómo se clasifican las estrellas en función a distintos parámetros que tenemos en dicho diagrama. Tenemos, por ejemplo, la superficie superficial de la estrella, va desde, digamos, temperaturas de 2000 Kelvin por encima de los 30.000 Kelvin. Tenemos por el eje, este por acá, tenemos lo que es la luminosidad de la estrella, ¿ok? Corresponde a las estrellas menos brillantes, más brillantes. También tenemos la clasificación color, donde podemos ver las estrellas rojas, las estrellas amarillas, por aquí se encuentra el Sol. Y tenemos las supergigantes rojas, que están en esta parte del diagrama. Tenemos las supergigantes, ¿ok? Supergigantes azules, por ejemplo, Sirius, se puede encontrar aquí en esta región. Y esta parte, esta representación acá, a ver, esto es lo que se conoce como la secuencia principal. El Sol se encuentra particularmente en esta secuencia, ¿ok? La secuencia principal. Podemos ubicar, o sea, tenemos aquí representado que la temperatura superficial del Sol está por los 5700, 5800 Kelvin, con una luminosidad 1, tomando en cuenta como un parámetro 1.
Y bueno, otro tipo de información que obtenemos, que se ha obtenido con los espectros estelares, es el diagrama color-magnitud, un punto interesante a nivel de la astronomía estelar. Lo que tenemos acá en este diagrama son medidas observacionales, distintos telescopios a nivel mundial, y se hizo la clasificación como tal. Y podemos encontrar, o sea, podemos subdividir, ¿ok? Como la escala de dicho diagrama. Este diagrama también se puede representar en el diagrama HR, el cual pasé hace un momento. ¿Cómo se hace la clasificación estelar tomando en consideración las distintas líneas de emisión, absorción o espectro continuo? Bueno, como se mencionó en el seminario en la tercera fase, esta herramienta de entender las líneas espectrales nos ha ayudado a la astronomía a hacer una clasificación espectral, en la cual tenemos acá una clasificación donde esta viene por letras mayúsculas O, B, A, F, G, K y M, que representa un conjunto de estrellas, ¿ok? Por ejemplo, la clase espectral O son estrellas que tienen un color azul violeta con una temperatura superficial de 28 a 50.000 Kelvin. Y esas líneas espectrales en estrellas de ese tipo por lo general son líneas de helio y otros elementos ionizados. La clase espectral B, por ejemplo, estrellas azul-blanco con una temperatura inferior, en este caso de 10.000 a 28.000 Kelvin. Son líneas, bueno, aquí se observan líneas neutro, un poco más de hidrógeno, y así sucesivamente. Por ejemplo, en el caso del Sol, el Sol se encuentra en la clase espectral G, color amarillo, donde tiene una temperatura superficial de 5.000 a 6.000 grados Kelvin. Y en esta región podemos encontrar líneas espectrales de calcio ionizado, metales tanto neutros como ionizados. Particularmente en esta clasificación tenemos las distintas líneas, o sea, son líneas que representan cada clase espectral. ¿Qué información nos da un espectro? Bueno, la información crucial nos da información crucial sobre las propiedades físicas, como la temperatura, composición química, densidad y movimiento, por ejemplo, en este caso velocidades radiales en estrellas, que es una rama interesante, ¿no? De igual forma nos sirve para comprender el espectro de un objeto. Digamos que parte de lo que se pueden comprender son las transiciones electrónicas, temperatura de un objeto, movimiento propio de una estrella. Y bueno, digamos, esta rama de la astronomía, esto no es nuevo, ya mucha gente ha trabajado en esto, ya hace más o menos principio de finales de los 1800, principios de los 1900, se empezó a hacer una clasificación estelar conocido como la clasificación Morgan-Klinman, sistema MK. En este sistema se utilizan las letras que mencioné hace un momento, de O, B, A, F, G, K y M, y en la cual cada grupo, cada tipo representa estrellas con distintas características. Cada clase, en este caso cada letra, cada grupo de estrellas se subdividen con un número, con un dígito, en las cuales representan las estrellas más frías o más calientes de dicho grupo. Por ejemplo, el Sol se clasifica como una estrella G2, lo que significa que es una estrella más caliente que una G5, por ejemplo. Y bueno, además de la clasificación por tipos espectrales, el sistema MK, también se agrega sistema de luminosidad, lo cual indica relativamente lo que es el tamaño relativo de la estrella, la cantidad de energía que emite, y la clase de luminosidad va desde estrellas supergigantes, como Antares, por ejemplo, hasta estrellas enanas. Bien, eh, concluyendo acá, en esta presentación, hay ejercicios interesantes que se pueden resolver utilizando herramientas
tomando en consideración lo que hemos mencionado, lo que hemos hablado, una de los cálculos interesantes que se puede determinar es la temperatura superficial de una estrella, utilizando las ecuaciones, la ley de Wien, radiación de cuerpo negro, la ley de Pan, en la cual, por ejemplo, para este problema encontrado en el Carroll, un libro de astronomía muy bueno a nivel de astrofísica en realidad, no astronomía, astrofísica, una pregunta, por ejemplo, demuestre que a temperatura ambiente la energía térmica KT es igual a 1 entre 40 electronvoltios. Y la pregunta es, ¿a qué temperatura es igual a K por T igual a 1 electronvoltio y a 13.6 electronvoltios? Entonces, en esta parte lo que se tiene, como todo ejercicio de física, colocar los valores, lo que tenemos, lo que podemos encontrar, por ejemplo, la constante de Boltzmann, la conversión de que un electronvoltio es equivalente a 1.602 por 10 a la menos 19 Joule, y que la temperatura ambiente, en este caso lo que nos están preguntando, es de aproximadamente 300 Kelvin. Entonces, lo que se tiene es obtener cuánto vale el parámetro KT, multiplicar la constante de Boltzmann por la temperatura ambiente, el cual nos da un valor de 4.14 por 10 a la menos 21 Joule. ¿Okay? Lo que hacemos con este valor es convertirlo a electronvoltios y que es de aproximadamente 0.02 electronvoltios. Claro, aquí al sacar el inverso de este parámetro obtenemos que es de 38.66, que es aproximadamente a 1 entre 40. ¿Ok? De la misma manera, podemos determinar que la temperatura a un electronvoltio, aquí lo que tenemos es despejar el parámetro T de esta expresión. Sabemos que un electronvoltio es, tenemos la relación, llevarlo es de 1.38, o sea, la constante de Boltzmann, disculpen acá, tenemos que primero relacionar la constante de Boltzmann en unidades de electronvoltios por Kelvin, ¿ok? Es decir, tenemos la constante de Boltzmann que su valor es 1.38 por 10 a la menos 23 Joule entre Kelvin, la convierto, hago una conversión, disculpen, a electronvoltio por Kelvin, el cual la constante de Boltzmann me da un valor aproximado de 8.61 por 10 a la menos 5 electronvoltio por Kelvin. ¿Ok? Luego, este parámetro, al sustituirlo acá en esta expresión, un electronvoltio entre la constante de Boltzmann en esas unidades, nos da que la temperatura superficial es de 1.160 por 10 a la 5 Kelvin. De la misma manera, podemos hacer el mismo cálculo, pero a 13.6 electronvoltios. De la misma manera, tenemos que la temperatura es igual a 13.6 electronvoltios entre la constante de Boltzmann con la unidad de electronvoltios por Kelvin, en este caso hacer la división, obtenemos que la temperatura a este parámetro es de 1.578 por 10 a la 5 Kelvin. Bien, ya con esto finalizamos parte de esta presentación. De igual manera, también por ahí hay unos videos que grabamos en la Facultad de Ciencia de la Universidad de los Andes, en las cuales hay unos experimentos en los cuales podemos observar las líneas de emisión de distintas lámparas, en las cuales son las lámparas de comparación. ¿Ok? Bueno, de mi parte les deseo el mayor de los éxitos